Bueno, esta es la grabación correspondiente a la ayudantía 8 de fuerza y trabajo. Es la última ayudantía que vamos a ver solamente cosas con fuerza. Después nos vamos a dar cuenta que cuando tengamos ejercicios combinados con energía, trabajo, igual la fuerza va a ser importante. Entonces no hay nadie, así que no hay ninguna duda. Así que vamos a partir con la P1. Dice, un bloque de 10 kilogramos descansa sobre un plano inclinado mediante una cuerda que está sujeta a un soporte vertical plano. ¿Ya? Entonces el típico problema de plano inclinado yo lo puse como una forma de repaso y que vean cómo descomponer las fuerzas también. Entonces lo que vamos a hacer y lo que ya hemos comentado es que nosotros vamos a hacer un DCL que va a ser que nos conviene que sea paralelo a la superficie. ¿Ya? Entonces el peso sería la única fuerza que yo siempre tendría que descomponer si es que hago eso, o en este caso. Ya, entonces siempre partimos entonces con un DSL, un diagrama de cuerpo libre. Entonces, entonces hay que identificar las fuerzas. Como ya les dije, el peso, si es que estamos en un planeta o en un cuerpo de masa M, siempre va a ser nuestra vieja confiable. ¿Ya? Entonces siempre va a existir el peso. Pero en nuestro caso, como tenemos el diagrama de cuerpo libre, no lo tenemos ahí, sino que lo tenemos ahí, mg. ¿Qué otra fuerza podemos ver? Bueno, si tenemos involucrada una cuerda, entonces tenemos la famosa tensión. Y por estar sobre una superficie, la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto es la fuerza normal. ¿Ya? Y en este caso, ¿dónde queda el ángulo? Eso puede confundir un poco. El ángulo, en este caso, si se hace el triángulo y todo, quedaría aquí abajito. Ese sería alfa. ¿Ya? Entonces, como todo ejercicio, lo que tenemos que hacer ahora es una sumatoria de fuerzas. Entonces, el objeto está en reposo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debe ser la sumatoria de fuerza en el eje X? Tiene que ser 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos la tensión y tenemos que descomponer el peso en el eje X. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, necesitamos el peso proyectado sobre el eje X. Entonces, es como nuestro cateto opuesto. Entonces, va a ser, al descomponer el opuesto, siempre es mg seno de alfa. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en reposo. Entonces, ahí directamente nosotros podemos despejar la tensión y me queda que la tensión es netamente equilibrar la proyección del peso. Ya lo que tiene mucho sentido, en el fondo, el peso es la única fuerza que me está actuando en dos direcciones, entre comillas, entonces la, el, para que esté en equilibrio tiene que contrarrestarse con las otras fuerzas que están funcionando. Entonces, si nosotros reemplazamos numéricamente es 10, vamos a ocupar G como 10, al menos en este ejercicio, por el seno de 37. Y eso me va a quedar que la tensión es igual a 60,18 newton.
Y listo. Entonces ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que obviamente también es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Teníamos la normal y ahora tenemos la otra componente del peso. Entonces, si en uno era el seno, en este caso va a ser el coseno. Y eso va a ser igual a 0, porque nos está moviendo en el eje X, en el eje Y, ¿cierto? Y me va a quedar entonces que la normal es igual a la proyección del peso en el eje Y. Y eso es, de nuevo, 10 por 10 por el coseno de 37. Y eso me queda que la normal es igual a 79,8 newton. ¿Ya? Y con eso queda resuelta la parte A. Y me dicen, calcular la aceleración del bloque si se corta la cuerda. Hay un problema de redacción ahí. Entonces, en el caso de B, nosotros nos van a decir que la tensión ahora va a valer 0. Entonces, si el objeto se está moviendo, vamos a tener una aceleración, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que era T menos mg seno, y nosotros perfectamente en esta ecuación podríamos decir como, bueno, si esto vale 0, ¿cierto? Pero la diferencia es que ahora mi sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, es distinto de 0, porque se está moviendo y no con velocidad constante. Entonces se está moviendo con una aceleración constante, entonces igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que nos queda? Nos queda solamente la proyección del peso, ¿cierto? mg seno de alfa, que ya no se equilibra con nada porque se cortó el cable, ya no existe la tensión. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y podemos ver que se me simplifican las masas, porque obviamente la masa es distinta de 0. Y me queda que la aceleración, la voy a escribir, la voy a pasar al otro lado, pero es lo mismo, es la aceleración de gravedad por el seno de alfa. Entonces, G, que la aceleración de gravedad es una medida de aceleración, y el seno de alfa me va a quedar como adimensional, ¿cierto? Un número. Entonces me va a quedar con unidades de aceleración. Siempre fíjense en eso. Es una forma de darse cuenta si están bien en el problema o no. Entonces me quedaría 10 por el seno de 37. Y eso me queda que la aceleración va a valer 6,018 metros partido por segundo al cuadrado. Y con eso queda resuelto el P1. Entonces ahora vamos con la P2, que un poco la gracia del problema es que hay 3 cuerpos, hay 3 ecuaciones, hay 3 incógnitas. Entonces era interesante ver cómo enfrentamos ese caso cuando parece que tenemos mucho desorden y muchas incógnitas. Entonces, la P2. Entonces nos dicen que se encuentran estos 3 cuerpos unidos por hilos sobre un plano inclinado que tiene un coeficiente de roce cinético, es decir, tenemos que incluir el roce en este ejercicio. Antes no, porque no lo decían y en verdad no era el objetivo del problema.
Y hay que determinar la aceleración del sistema y las tensiones de las cuerdas. Entonces, en este caso nosotros podemos ver que existe una tensión acá, que le vamos a llamar T1, y en este caso tenemos otra tensión, y le vamos a llamar T2. Y ya les dije, en este tipo de problemas podríamos decir hacia dónde se está moviendo el sistema, resolver las ecuaciones, y si me da una aceleración negativa, significa que el sistema se movía hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, en este caso yo voy a decir que el sistema se está moviendo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, como en todos los problemas, un diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a partir con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo C. ¿Ya? Este que está acá. Entonces, nuevamente, nos va a convenir orientar así nuestros ejes, para que solamente entonces sea el peso el que se empiece a descomponer y no tenga que descomponer toda la otra fuerza, en especial ahora que existe roce, ¿cierto? Ya. Entonces, como ya lo adelanté, teníamos el peso. Entonces, esto es mc por g. ¿Qué otra fuerza podemos encontrar? Bueno, obviamente tenemos la tensión 1, que es una de las que nos están pidiendo. También estamos sobre una superficie, así que obviamente existe una normal. Ya le voy a poner normal C. Y también nos dicen que existe una fuerza de roce, ¿ya? Como la fuerza de roce por definición es una fuerza que se está oponiendo al movimiento, yo la voy a poner en el sentido, en mi eje donde se esté oponiendo al movimiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, si el sistema se está moviendo como yo dije, en el fondo la tensión 1 estaría tirando el objeto, y por lo tanto sería la fuerza neta que ganaría, y por lo tanto tendría que estar la fuerza de roce hacia este lado. Y le voy a poner F chiquitita C. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo descritas todas las ecuaciones, y recordar también que aquí nosotros tenemos el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces nuevamente, como les dije, está en la grabación de la ayudantía pasada, voy a tratar de trabajar siempre algebraicamente, eh, entre que es más fácil y también por si tengo algún error de arrastre, eh, que se me fue a poner alguna coma en la calculadora o qué sé yo, entonces no voy a tener todo el ejercicio malo o voy a tener este error de arrastre, sino que al final voy a llegar y reemplazar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como en todos los ejercicios, lo que voy a hacer aquí es hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso, obviamente va a ser distinta de cero porque yo sé que está acelerando, ¿cierto? E incluso dije hacia dónde estaba. Entonces, eso tiene que ser igual a la masa de C por la aceleración del sistema. Entonces, yo tengo la tensión 1, se está oponiendo la fuerza de roce, y además tengo en la misma dirección de la fuerza de roce, es decir, oponiéndose al sentido del movimiento que yo dije que iba a tener el sistema, la componente del peso, al igual que en el ejercicio anterior, es mc g, y necesitamos la proyección en el cateto opuesto, entonces el seno del ángulo.
Y eso tiene que ser igual a mi masa de C por la aceleración. ¿Ya? Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, en este caso no existe movimiento en esa dirección, así que es igual a cero. Es decir, las fuerzas están equilibradas en esa dirección. Entonces, tenemos la normal de C que se tiene que equilibrar con esta componente del peso, ¿cierto? mcg por coseno del ángulo, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces me queda que la normal de C es igual a mcg coseno del ángulo. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Hago esto porque en mi ecuación del eje X yo tengo Fc, que es la fuerza de roce. Entonces, por definición, yo sé que la fuerza de roce, en este caso, es la normal por el coeficiente de roce. Entonces, en este caso, Fc sería la normal, que es mcg coseno del ángulo, por el coeficiente de roce. Y ahí tengo entonces encontrado cuánto vale en mi ecuación del eje X la fuerza de roce. Y vamos a dejar esto tal cual. ¿Ya? Entonces ese es el diagrama de cuerpo libre del objeto C. Ahora voy a escribir el diagrama de cuerpo libre del objeto B, que está aquí, que es bastante similar, pero está involucrada las dos tensiones. Entonces, diagrama de cuerpo libre del objeto B. Acuérdense, es un diagrama de cuerpo libre por objeto del sistema. Entonces, nosotros tenemos lo que siempre tenemos, ¿cierto? El peso. Y nuevamente el peso en este caso me queda descompuesto y es mb por g. Y con este el ángulo alfa, ¿cierto? Ya, esa es como la vieja confiable. Nos podemos dar cuenta también que en el caso del objeto B tenemos la tensión 2 y también tenemos la tensión 1 hacia el otro lado. ¿Sí? Es cosa de verlo. Tensión 1 y tensión 2. Y obviamente también está apoyado en mi plano inclinado. Entonces, también existe una fuerza normal en B. Y nuevamente, si vamos a suponer que el sistema está siguiendo la dirección que yo impuse al principio del problema, y por lo tanto todo va a quedar consistente según eso, es a este lado que se está aplicando la fuerza de roce de la superficie sobre el objeto B. ¿Ya? Y no hay más fuerzas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, es igual a la masa de B por la aceleración del sistema, igual que en el caso anterior.
Entonces, ¿cómo me quedan los signos y todo? Es la tensión 2 menos la tensión 1 menos la fuerza de roce, y en este caso menos la componente del peso que se proyecta en ese eje, seno de alfa. Y eso es igual a la masa de B por la aceleración. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el eje Y. En este caso también es igual a 0. Y me quedaría la normal y el componente del peso. Entonces, aquí hubo un pequeño salto, perdón. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces tenemos, al igual que en el otro caso, la normal en B, que se tiene que equilibrar con la componente del peso en ese eje y que me queda igual a 0. Y por lo tanto la normal del cuerpo B es igual a la componente, pero con sentido contrario, del peso. Y al igual que el anterior, nosotros podemos usar la definición de fuerza de roce y me queda que la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo B es la normal de B por el coeficiente de roce. Y por lo tanto me queda FB MB G coseno del ángulo por el coeficiente de roce. Entonces, al igual que el anterior, podemos reemplazar ese valor. Y nuevamente vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto A. Ya pueden ver que no existe movimiento en el eje X, ¿cierto? Entonces solamente voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, el DSL para el objeto A. Entonces, siempre el peso, que en este caso está en el mismo eje Y, no hay que descomponerlo, sino que estamos trabajando sobre el mismo eje, y que tira arriba la tensión 2. Y serían las dos fuerzas que están actuando, porque no está apoyado sobre una superficie, no estamos considerando, por ejemplo, roce de aire, ¿cierto? Todo ideal. Entonces, como ya les decía, aquí solamente vamos a poder hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en este caso es igual a la masa por la aceleración del sistema. Ya les dije cómo estábamos trabajando con la convención de los sentidos y los signos. Entonces, en este caso, el peso es lo que está tirando todo el sistema hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería MA por G. Y entonces la tensión se opondría un poco a esto, pero no es tan grande, ¿cierto? Entonces me quedaría la masa de A por la aceleración. Y listo, entre comillas. ¿Por qué? Porque si me alejo un poquito, quizás un poquito mucho, puedo ver que tengo los 3 diagramas de cuerpo libre y tengo muchas ecuaciones. Pero ya me di cuenta que las ecuaciones, por ejemplo, del eje Y, me servían para calcular las fuerzas de roce.
Entonces voy a ocupar esta ecuación y las ecuaciones del eje X que habíamos usado antes. Entonces las voy a volver a escribir. Y voy a escribirlas ya reemplazadas con la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué las voy a reescribir? Porque vamos a darnos cuenta de que vamos a tener un sistema que tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, en el caso 1 teníamos la tensión 1 menos la fuerza de roce o sea, menos la componente del peso en ese eje y esta es la fuerza de roce, ¿ya? Porque aquí está el coeficiente. M, C, G, todo no. Entonces, nuevamente escribiendo, teníamos, para el objeto 1 teníamos la tensión 1 menos la fuerza de roce, estaba correcto, era MC, G coseno del ángulo por el coeficiente de roce. Entonces esa es la fuerza de roce, se opone al movimiento y teníamos la componente del peso que estaba contra el sentido del movimiento que nosotros habíamos predefinido, es igual a mc por a. Esa es la primera ecuación. Después teníamos, para el cuerpo B, me quedaba que era la tensión 2 menos la tensión 1 menos la fuerza de roce menos la componente del peso, ¿cierto? Y eso era igual a mb por a. Finalmente, nosotros teníamos la última ecuación que me decía que mi peso, ma por g, menos la tensión 2 era igual a ma por a. Entonces, ¿qué es lo interesante? Tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. ¿Qué incógnita? No sabemos el valor de las tensiones, tensión 1 y la tensión 2, ni tampoco tenemos el valor de las aceleraciones del sistema. O de la aceleración del sistema, porque es la misma para los tres, ¿cierto? Esa es la gracia. Pero tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, así que el problema tiene solución. ¿Ya? Entonces nosotros sí tenemos que ser capaces, o ustedes tienen que ser capaces de despejar las cosas que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, y por eso volví a escribir las ecuaciones, ¿qué pasa si yo sumo estas 3 ecuaciones? Entonces yo las voy a sumar. Si se dan cuenta, si yo las sumo, se me va esto con esto y se me va esto con esto. Entonces desaparecen 2 incógnitas. Entonces voy a tener una gran ecuación con una sola incógnita y eso se puede despejar. Entonces, yo dije que había que sumar, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar de factorizar. Si se fijan, existe el g coseno de alfa por mu, el g coseno de alfa por mu, y también existen los g seno de alfa y g seno de alfa.
Entonces, me va a quedar MA por G menos. Entonces voy a factorizar por G coseno de alfa por mu, que en el fondo tiene que ver con esto de la fuerza de roce, y me va a quedar MC más MB. Nuevamente menos. Esa es la gracia de sumar, ¿cierto? Que no vamos a tener que complicarnos con todos los cambios de signo. Y ahora voy a factorizar por G seno de alfa. G seno de alfa. Factor de nuevo, MC más MB. Y eso tiene que ser igual a, acuérdense que estoy sumando, la aceleración, factor de MA más MB más MC. Entonces, ahora es cuando ya tengo lista esta expresión, es cuando yo voy a reemplazar. Ya, entonces voy a reemplazar. Se supone que reemplacé con los valores numéricos y me va a quedar que esto es 6 por 10. Voy a ocupar G igual 10, me va a quedar 60 menos 10,392 menos 30 es igual a por 12, que es 6 más 4 más 2. Y por lo tanto me va a quedar que la aceleración es igual a 19,608 partido por 12. Y la aceleración del sistema va a ser igual a 1,634 metros partido por segundo al cuadrado. Y con esa aceleración, con mis ecuaciones, yo puedo ir reemplazándola y encontrar la tensión 1 y la tensión 2. Con lo que quedaría resuelto el problema P2. Ya, entonces ahora pasamos al P3, que ya tiene que ver con el concepto de trabajo. Como saben, el trabajo es una cantidad escalar, ya se relaciona con la energía, ya lo deben haber visto en clases, y si bien es una cantidad escalar, proviene de dos vectores, que es fuerza y desplazamiento, pero con una operación llamada el producto punto que lo vieron, eso me transforma en un escalar, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo voy a destacar ahora en el ejercicio. Entonces, dice, con una fuerza de 250 newton, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, se empuja una caja de 50 kilogramos en una superficie áspera horizontal. Tip, áspera quiere decir que hay roce, ¿cierto? La caja se mueve a una distancia de 5 metros con una rapidez constante. Entonces, otro gran tip. Si se está moviendo con rapidez constante, significa que la sumatoria de fuerzas sobre el objeto es igual a 0. Y me piden calcular el trabajo realizado por cada fuerza y el coeficiente de roce. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Como todos los problemas, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Ya lo hemos dicho harto, ¿cierto? La vieja confiable, en este caso,
sería el peso, m por g. También existe una normal, ¿cierto? Porque estoy sobre una superficie. Y existe una fuerza F que forma un ángulo de 60 grados. Y también existe la fuerza de roce, que nuevamente la voy a escribir en azul porque está relacionado, como ya lo vimos, con la normal. Entonces, una fuerza de roce. ¿Existen más fuerzas en el sistema? No. Entonces, podríamos hacer las sumatorias de fuerza en el eje X, ¿cierto? Es decir, incluso antes de ver lo del trabajo. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, rapidez constante. ¿Ya? Me quedaría F proyectándose en el eje X, es decir, el coseno de 60 menos la fuerza de roce es igual a 0. Entonces, me queda que la fuerza de roce es igual a F coseno de 60, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Estas fuerzas se anulan y por lo tanto no existe una fuerza neta sobre el objeto que haga que acelere en esa dirección, sino que se está moviendo con velocidad constante. Y por el otro lado, la sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a 0. Y me queda el peso o podríamos decir la normal menos el peso. Estos signos dan lo mismo, ¿cierto? Porque igual a 0, pero tiene que ser consistente, más F seno de 60 es igual a 0. Lo que me permite, ya van a ver por qué lo voy a hacer, despejar la normal, como mg menos F seno de 60. Entonces, el problema me dice calcular el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas sobre el objeto. Existe un desplazamiento, así que hubo una fuerza, una energía involucrada, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que, por definición, nosotros, el trabajo, ya les dije que era el producto punto entre dos vectores. ¿Ya? Entonces este vendría siendo el vector desplazamiento y el vector fuerza, y me da un escalar. O el módulo de F coseno del ángulo por el módulo del desplazamiento. Ya es otra forma de escribirlo. Y en el fondo, esta fórmula es la fórmula del producto punto cuando yo lo estoy pasando a todo el plano escalar, ¿ya? Entonces, en el fondo, y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, es que yo tengo una fuerza F, yo tengo R, y yo tengo un ángulo entre ellas, y el producto punto lo que está haciendo en el fondo es, si R está en este sentido, podríamos suponer que la aceleración está en este sentido, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nosotros queremos proyectar esta fuerza
en el sentido del desplazamiento. Ya es un poco complejo decirlo, pero el producto punto en el fondo es como que nosotros tomamos la componente f, aplicamos el coseno para que me dé este cachito de acá, que va a ser la proyección de f sobre r, y eso tiene que ver con el trabajo. Ya, pero vamos a aplicar la fórmula. La fórmula de acá abajo, al menos para este ejercicio. Entonces, vamos a hacer el desglose para todas las fuerzas involucradas. Entonces, la primera fuerza involucrada va a ser para la fuerza F. Entonces, el trabajo de la fuerza F es igual a el módulo de F por el coseno, en este caso de 60, por el módulo del desplazamiento, 5. Ya. Ojo aquí, el desplazamiento ocurre en el eje X. Entonces, este 60 corresponde al ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, que además funciona súper bien en este problema porque queda justo en nuestros ejes, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver en el siguiente problema. No siempre va a ser así, pero en este caso podemos llegar a aplicar la fórmula. Entonces, reemplazando, eso me queda, el trabajo de F es igual a F, que vale 250 newton, por el coseno de 60 por 5. Y eso es 625 newton por metro, ¿cierto? Fuerza, newton, el coseno no tiene unidades y el desplazamiento está en metros. Pero esta unidad, newton por metro, nosotros la vamos a conocer o la vamos a definir como joule. Julio, joule, como quieran decirle, ¿ya? Con la letra J. Entonces ahora podemos ir, por ejemplo, para la fuerza normal. Y aquí voy a ser súper aplicador de fórmula. Voy a decir que el trabajo que ejercería la fuerza normal es igual al módulo de la fuerza normal por el coseno del ángulo que tiene la normal con respecto al desplazamiento. Eso es, podemos verlo, 90 grados, por el desplazamiento, en este caso sería en el eje Y, ¿cierto? Pero la gracia, y por qué lo escribo así, es porque el coseno de 90 vale 0, ¿ya? Y por lo tanto, la normal no hay trabajo. No ejerce un trabajo porque no mueve el objeto, no hay un cambio de desplazamiento en esas direcciones. Eh, y es súper importante porque yo lo puedo saber o teóricamente, ¿cierto? O sin darme cuenta, o en ejercicios más complejos, yo soy súper formulario, ¿cierto? Y puedo aplicar la fórmula y ocupando el ángulo me queda que es 0. ¿Ya? Entonces, spoiler, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, para el trabajo ejercido por el peso? Que es igual a mg, ¿cierto? Sería, el trabajo del peso sería el peso por el coseno, en este caso serían, a ver si me sigue la idea, serían 90 más 90 más 90, ¿cierto? Siempre medimos de acá. Sería el coseno de 270. Por un desplazamiento en I que también es 0, ¿cierto? Y nuevamente esto ya a mí me dice que es 0. Y por lo tanto no
esta fuerza no produce un trabajo, 0 joules. Y aquí podemos encontrar algo más curioso. Nos queda la fuerza de roce. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce sería el módulo de la fuerza de roce, ¿cierto? Por el coseno. A ver si me siguen. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el ángulo de la fuerza de roce? Serían 90 más 90. El coseno de 180 por, en este caso, 5, que es el desplazamiento en el eje X. Y aquí viene lo muy curioso. El coseno de 180 es menos 1. Ya. Y lo que en el fondo está tratando de decir eso, que si yo siempre me estoy moviendo hacia un sentido y existe una fuerza de roce que siempre se va a oponer a ese movimiento, el trabajo que va a ejercer la fuerza de roce siempre va a ser negativo. ¿Ya? Y tiene que ver con este ángulo. Nosotros sabemos cuál es el módulo de la fuerza de roce, ¿cierto? Lo calculamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, F coseno de 60. Entonces sería, para nuestro caso, menos, porque como la fuerza está en módulo, ojo con eso, como la fuerza está en módulo, es el coseno del ángulo, y el desplazamiento también está en módulo, es el coseno del ángulo el que me da el signo. Y en el fondo, como el trabajo tiene que ver con una energía, esta se puede sumar o se puede restar, y en este caso le está restando energía, digamos, a este sistema, a esta fuerza de roce. ¿Ya? Menos F, que es 250, por coseno de 60, eso era la fuerza de roce, por 5. Y eso es, obviamente, menos 6,25 joules. Lo cual ya parece curioso porque sería como el trabajo opuesto al que está ejerciendo la fuerza F. ¿Ya? Y es bien curioso porque en el fondo el trabajo neto vendría siendo 0, ¿cierto? Y la sumatoria de fuerza es igual a 0, y por lo tanto esta es una condición también donde podemos ver que un objeto se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y en el fondo se le inyectó energía para sacarlo de ese estado, pero esta fuerza le quita la energía que intentó sacarlo del estado, entonces se queda en ese estado. Ya es otra forma de entenderlo, quizás, que tiene que ver con conceptos energéticos. ¿Ya? Entonces ya tenemos la aplicación en, de la fórmula para calcular el trabajo de todas las fuerzas involucradas, y además el problema me pide el coeficiente de roce. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver a nuestro diagrama de cuerpo libre y nosotros podemos usar la definición. ¿Cuál es? Que fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce. Y aquí yo puedo hacer un doble reemplazo. ¿Por qué digo doble reemplazo? Porque yo puedo reemplazar el valor de la normal y el valor de la fuerza de roce, que yo lo calculé acá arriba, que es F coseno de 60. Voy a hacer esos reemplazos y me va a quedar. La fuerza de roce era F coseno de 60 es igual a la normal
mg menos f seno de 60 por el coeficiente de roce. Paso todo hacia allá y me va a quedar f coseno de 60 partido por mg menos f seno de 60 es igual al coeficiente de roce. Entonces, fíjense, nuevamente viendo las unidades. Arriba tengo una fuerza, abajo tengo la resta de dos fuerzas, y por lo tanto aquí las unidades se me van a simplificar. ¿Ya? Y si yo reemplazo con los datos del problema, me va a quedar que el coeficiente de roce es 0,44 y es adimensional, porque el coeficiente de roce tanto estático como dinámico son unidades adimensionales. ¿Ya? Hagan el pequeño ejercicio siempre de mantener las unidades en la cabeza y saber qué se están calculando. Porque puede ayudarle a decir como, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora no me quedara dimensional? Algo tuve malo y tengo que revisarlo, ¿ya? Y con eso queda resuelto el P3. Ya. Entonces ahora vamos a resolver la P4, va a ser el último del video, porque el último lo puedo dejar para la próxima ayudantía o la guía de trabajo y energía, ya es que le hemos subido colaborado durante todo el semestre, que la idea es que también las hagan, ¿cierto? Entonces, una fuerza constante, F, actúa sobre una partícula de 4 kilogramos. Hay que calcular el trabajo efectuado por la fuerza si la partícula se mueve desde el origen, es decir, 0,0, hasta un punto cuya posición es esa. Y después me dicen cuál es la rapidez de la partícula que tiene en ese punto R si su rapidez del origen es de 4 metros partido por segundo. Entonces, vamos a anotar los datos. Ya es lo primero que voy a hacer en este ejercicio porque vamos a tener un poquito de álgebra vectorial que se llama, que va a hacer repasar un poquito qué es el producto punto. Y es importante que entendamos bien lo del ángulo entre las direcciones y todo porque lo vamos a ocupar ya. Entonces, tenemos una fuerza 3I más 5J Newton. Y tenemos una posición final de 2I menos 3J metros. Quizás lo interesante es decir que el origen, el R inicial entre comillas, entonces este va a ser el R final, ¿cierto? Era 0I más 0J metros. Entonces mi desplazamiento va a ser igual a solamente mi R final, ¿ya? Y eso es porque sería decir como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, más raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces eso ya me va a servir a mí para el problema, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer también es pseudo graficar las fuerzas. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hacer como un pequeño... Voy a hacer un pequeño plano cartesiano. Bueno, voy a escribir F. Bueno, F, si yo lo pongo en este plano cartesiano, es 3,5, sería algo como esto, ¿cierto? F. Y R es I positivo y J negativo, ¿cierto? Entonces vendría siendo algo como esto. ¿Ya? Para que sepamos bien lo que está pasando. Entonces, nosotros entre F y R tenemos un ángulo, ¿ya?
Entonces, por definición, el trabajo, una magnitud es una cantidad escalar que tiene que ver con la energía. El trabajo es, vectorialmente, es el producto punto entre F y el desplazamiento. ¿Ya? Que dicho de otra manera o por definición, es igual al módulo de uno de los vectores por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que los separa. En este caso es alfa. Ya sea la definición del producto punto. Ya, y eso también es igual a trabajo y es una definición que ocupamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos como las cosas vectorialmente. Entonces podemos aplicar directamente el producto punto. ¿Ya? ¿Y cómo aplicamos directamente el producto punto? Imagínense que nosotros multiplicamos 3i más 5j por 2i menos 3j. I por j es 0 porque son perpendiculares. Esto es como por una definición de los espacios y todo. Y al cuadrado es 1 porque son vectores unitarios, ¿se acuerdan? Entonces, por definición en el producto punto, el trabajo en este caso sería la componente y de un vector por la componente y del otro vector más la componente j de un vector, que sería 5, por la componente j del otro vector, menos 3. Y eso es igual a 6 menos 15. Y eso es igual a menos 9 joules. ¿Ya? Me quedó un poco feo. Así que lo voy a escribir de nuevo. Menos 9 julios. Así de simple. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando la definición del producto punto. ¿Cuál es la definición del producto punto que vieron en clases? Si yo tengo un vector A, que va a ser AX, AI, y yo tengo un vector B, que es BX y BY, A punto B es igual a AX por BX más AI por BY. Ya esa es la definición. De nuevo, tiene que ver con que, imagínense ustedes multiplican esto y por j es 0 y al cuadrado es 1 y j al cuadrado es 1. Es lo mismo, es hacer ese ejercicio. Entonces, menos 9. Bastante simple. Bastante simple porque el problema de la pregunta viene sorprendentemente en la parte de abajo, que tiene que ver un poquito con cinemática. ¿Cuál es la rapidez de la partícula en R si su rapidez en el origen es de 4 metros partido por segundo? Entonces, lo conocido y después la gracia del problema. Bueno, lo conocido es que, bueno, nosotros sabemos que existe una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y también nosotros sabemos que existe una fórmula que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces el módulo del desplazamiento o la distancia. ¿Ya?
Entonces esas fórmulas ya las conozco y uno podría decir como listo. ¿Tengo la fuerza? Sí, me la dieron. ¿Puedo calcular la aceleración? Sí. Y por lo tanto, ¿puedo calcular la velocidad inicial? Sí. Pero, hay un gran pero. Imagínense esta figura, ¿ya? Entonces, supongamos que el objeto, voy a hacer un cambio de coordenadas, ¿ya? Voy a hacer un cambio de coordenadas y voy a rotar el eje. Y voy a hacer que mi eje nuevo coincida con R, ¿ya? Entonces lo que voy a tener es R, ¿cierto? Y ahí va a estar F. Y el ángulo entre F y R era alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿O por qué estoy haciendo esto? Imagínense que esto era un poco como en la fuerza, ¿cierto? Entonces, yo sé que la fuerza se está ejerciendo en una dirección que es distinta a donde se está moviendo efectivamente el objeto, ¿ya? Entonces, imagínense, por ejemplo, el peso en nuestros ejercicios anteriores. Acuérdense que una componente del peso se equilibraba y la otra componente del peso hacía que se moviera, por ejemplo, en los planos inclinados. ¿Sí? Entonces, a nosotros solamente nos interesaba muchas veces una dirección, la dirección del movimiento. Y ahí nosotros decíamos, por ejemplo, eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces lo que nosotros necesitamos acá, entre comillas, es proyectar la fuerza que efectivamente está produciendo la aceleración del objeto. Ya es un poquito complejo, pero imagínense que al final a mí me importa esta componente, F, que va en esta dirección, porque es la componente que al final está afectando el movimiento, porque se está moviendo así, me dice el problema. ¿Ya? Entonces, yo roteé un poquito para que se dieran cuenta de que al final yo necesito descomponer eh, la componente de la fuerza que me está produciendo la aceleración en ese eje y para eso necesito el ángulo entre los vectores. Entonces, me parecía más simple que se entendiera así a que simplemente escribiera dos vectores y dijera el ángulo y las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos un, una descomposición de la fuerza a través del ángulo entre dónde se está ejerciendo la fuerza y cómo se está moviendo el objeto final. Entonces, vamos a ocupar la definición. ¿Se acuerdan que omega o el trabajo era igual a fuerza, producto punto, desplazamiento? Y eso era lo mismo, ya les dije por definición, el módulo de F por el módulo de R por el coseno del ángulo entre ambos. Entonces, a través de esta fórmula, yo calculé el trabajo. Y por lo tanto puedo calcular el ángulo entre los objetos. ¿Por qué? Porque yo sé que esto era menos 9, era igual al módulo de F, el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ambos. Ya. Entonces, ¿cómo calculo el módulo de F? El módulo de F es la componente x al cuadrado, ¿cierto? En este caso era 3 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, y eso me da 9 más 25, eso me da raíz, eso me da 5,83 newton. Ya esto es la raíz de 25 más 9, 34.
¿Y cuál es el módulo del desplazamiento? Entonces, el módulo de esto era igual al módulo de R final, ¿cierto? Porque ya lo vimos, ¿por qué? Porque partía del origen. Entonces, sería la raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y eso es la raíz de 16. 4 más, o sea, la raíz de 13. 4 más 9. Y eso me quedan 3,6 metros. Ya, entonces, el coseno del ángulo que separa ambos vectores y que me va a servir proyectar la fuerza que a mí me interesa, que es la que está afectando la aceleración, que está provocando ese módulo de velocidad final, es igual a menos 9 partido por. Ojo que el signo es importante igual. 5,83 por 3,6. Y si aplico el menos coseno a eso, me da 115,39 grados. Entonces, yo voy a proyectar esta fuerza y voy a decir que en verdad la fuerza que a mí me interesa, la voy a llamar F, F, la fuerza que a mí me interesa es igual a F coseno de alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la proyección, es la dirección del movimiento. Y eso me queda aproximadamente 2,5 newtons, que son 5,83 por el coseno de 115,3. Y de hecho es negativo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir, ahora sí, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración, en este caso, sería el módulo de F partido por la masa. Y en este caso, la aceleración me quedaría eso menos 2,5 partido por 4. Y la aceleración me queda menos 0,62 metros partido por segundo al cuadrado. Ya. Bien importante, porque si aquí aplico el módulo, igual aplico el signo, es porque, si ustedes se fijan, me quedó que el trabajo era negativo. Ya, eso quiere decir que el sistema fue perdiendo energía. Entonces, ¿es posible que esté acelerando? No.
Entonces está desacelerando, de hecho. Y así queda consistente todo el ejercicio. Si el trabajo medio negativo de la fuerza significa que le está quitando energía al sistema, es decir, va a estar desacelerando. Entonces, nosotros podemos ocupar la fórmula, que ya la enuncié. Es decir, que la aceleración era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido 2D. En este caso D era el módulo, que eran los 3,6. Entonces, la velocidad final al cuadrado es igual a 2AD más la velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual a 2 por menos 0,62 por el módulo del desplazamiento, que era los 3,6, más 4 al cuadrado. Entonces, la velocidad final es igual a la raíz de 2 por menos 0,62 por 3,6 más 4 al cuadrado. Eso me queda la raíz de 11,536 y la raíz de ANS es que la velocidad final entonces es de 3,4 metros partido por segundo aproximadamente. Ya fue un poco complejo el problema, porque les dije que en verdad esa era la parte más difícil, ¿cierto? Que F, poner en la fórmula de F igual M por A, que tuviera sentido con el problema, ¿ya? Entonces, el trabajo fue negativo. Yo necesitaba proyectar la fuerza y por eso hice un poco el cambio de eje, ¿cierto? Es como si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Eh, y la fuerza y la aceleración tienen que estar en el mismo, la sumatoria de fuerza y la aceleración tienen que estar en el mismo cuadrante para hacer la sumatoria, ¿cierto? Entonces yo necesitaba proyectar esa fuerza de donde sacaba el ángulo de la fórmula del producto punto y después aplicaba lo ya conocido y es consistente. El trabajo era negativo, le estaba quitando energía al sistema, estaba desacelerando y la velocidad final era menor a la inicial, que era 4. ¿Ya? Así que ojo con los vectores, ojo que ahora tenemos otra cosa que nos ayuda a ver los problemas y cualquier cosa, duda, el día viernes. Y con eso queda resuelto el problema y el P5 lo vamos a dejar para la siguiente clase. Así que eso es todo.